Hola, muy buen día. Soy Miguel Bascur, de profesión enfermero. En esta clase veremos modalidades ventilatorias de la ventilación no invasiva. Ya algo nos habíamos aproximado y habíamos hecho una introducción en relación a todo lo que era anatomía respiratoria. Ya nos acercábamos un poquito más a lo que era la ventilación de pleno, hablando de la ventilación no invasiva propiamente tal. Y dentro de este mismo módulo nos encontramos con los modos ventilatorios. Va a saltar la duda cuándo utilizo un modo, qué parámetros fijo en determinados modos, qué me da un modo que el otro no me dará, en qué tipo de paciente lo puedo utilizar. Y eso es lo que trataremos de despejar en esta clase. Entonces, lo primero es conversar que tenemos diferentes tipos de modos ventilatorios y uno de ellos es el CPAP, un gran modo dentro de la ventilación invasiva, el CPAP. ¿Qué significa CPAP? Es una presión positiva continua en la vía aérea, es decir, tanto en la inhalación como en la exhalación tendré una presión positiva tanto de entrada como de salida prefijada por mí. Entonces aplicamos una presión continua en la vía aérea al paciente por encima de la atmosférica y se le deja respirar espontáneamente. Haciendo el recordatorio, nosotros ventilamos fisiológicamente, por lo general las presiones negativas de la atmosférica o subatmosférica. En este caso ya comenzamos a aplicar presión positiva para mantener un alveolo abierto que no colapse en cada exhalación de la persona que yo quiero ventilar. Acá tenemos una curva donde tenemos por un lado presión y por otro tiempo. En la ventilación normal, habitualmente nosotros nos manejamos en este rango, teniendo presiones negativas, inferiores como podemos ver acá en la diapositiva, y ya si en este caso yo le fijo o le prefijo un CPAP al paciente que quiero ventilar, estoy en este rango agregando una presión de 10 centímetros de agua por sobre lo fisiológico para soportar la ventilación en la inspiración y exhalación de este paciente. Es decir, tenemos 10 centímetros de agua desde la ventilación fisiológica que está ayudando a mantener un alveolo abierto que no colapse y que por ende genere mayor intercambio gaseoso, mayores zonas de aireación. Escalando un poquitito en relación a los modos, tenemos el modo Vinebel o ST también conocido, o VPAP, se le conoce de diferentes maneras en la literatura. Dentro de este modo, o dentro de la diferencia que tenemos con el CPAP, es que aplicamos una presión diferente de la vía aérea en la inspiración y en la expiración. Recordemos que en el CPAP siempre va a ser una presión positiva continua, que va a oscilar entre inhalaciones y exhalaciones, pero su promedio va a ser de manera continua y permanente, tanto en inhalación como en exhalación. Ya en el modo binivelado, utilizamos una presión positiva a final de inspiración y una presión positiva a final de expiración que evitará que el alveolo colapse. Es decir, aquí ya estamos utilizando dos presiones dentro de la vía aérea, dos presiones positivas dentro de la vía aérea para ayudar a este paciente a que ventile. Dentro de los límites que nosotros, o dentro de la programación que nosotros podemos tener dentro de los modos ventilatorios, también tenemos un gran grupo que es aquel en el cual podemos delimitar que es el limitado por presión, ¿ya? Este es uno de los modos mayormente conocidos y utilizados. Programamos la presión que el equipo debe suministrar tanto en la fase inspiratoria como en la expiratoria, y el volumen corriente depende de la presión programada y de la y de la mecánica torácica del paciente. Es decir, voy a fijar una presión al final de la inspiración, que va a ser mi presión máxima. Voy a fijar una presión al final de la expiración, que va a ser mi presión mínima, prefijada o programada por mí. Y junto a ello voy a adquirir un volumen corriente determinado que va a ingresar en cada inspiración hacia la persona que yo estoy ventilando. Con la presión positiva al final de la inspiración estoy logrando que este volumen corriente ingrese por cada vez hacia los pulmones
y con esta presión positiva de final de expiración estoy logrando que este alveolo no colapse. ¿De qué sí va a depender? Siempre va a depender, no, además de las presiones que yo voy a prefijar, de la caja torácica propia del paciente, o sea, de la resistencia y distensibilidad con la cual se va a encontrar este volumen o las presiones que yo voy a prefijar. Tenemos ciertos efectos, como ya habíamos conversado, ¿cierto?, en una clase anterior en la cual nosotros veíamos que el VPAP, al utilizar presiones positivas diferentes en la inspiración y en la expiración, tenía ciertos efectos. Por ejemplo, la EPAP nos produce los mismos efectos descritos que en el CPAP. Si nosotros pudiéramos homologar una curva de tiempo y presión, donde viéramos la curva de CPAP, el CPAP para efectos tradicionales va a ser lo mismo que el EPAP en un modo binivelado. ¿Por qué? Porque las dos, en sus diferentes modos, las dos presiones, tanto CPAP como el EPAP, van a impedir que el alveolo colapse y van a mantenerlo abierto en la exhalación. Y al evitar que este alveolo colapse, voy a favorecer el intercambio gaseoso por mayores áreas que son aireables o que son intercambiables en relación al intercambio gaseoso de oxígeno y CO2. Lo producido entonces, que se produce cuando nosotros conversamos de IPAP y EPAP, suele aparecer el concepto de presión de soporte. La presión de soporte es aquella añadida sobre el EPAP, es decir, yo fijo una presión mínima en la exhalación, es decir, que evita que el alveolo colapse, y sobre esa presión sobreagrego otra. Esa otra va a ser la presión que va a soportar, que va a ayudar al paciente a ventilar, y eso lo conocemos como presión de soporte. Y la presión de soporte no va a ser nada más ni nada menos que el IPAP menos el EPAP. Esta diferencia va a ser la presión que va a ayudar a que el paciente genere una ventilación. ¿Y eso qué nos va a producir? Un descanso muscular, aliviando la fatiga, aumenta el volumen corriente, siempre dependiendo de la distensibilidad del tórax del paciente, vamos a tener una mejor ventilación alveolar y sobre todo la presión de soporte nos ayuda a corregir la hipercapnia. Es decir, ya esto tenemos que arraigarnos en concepto. Si yo tengo un paciente con una falla respiratoria de tipo hipercápnica, yo debo tener maniobrabilidad sobre mi presión de soporte o qué tanto IPAP le voy a programar. No tanto así fijándome en el EPAP o CPAP en un modo en el cual se pueda programar solo este tipo de presión. Entonces, un modo binivelado con una presión de soporte programada por mí va a estar estandarizada y guiada a mejorar parámetros de CO2. Otro modo del cual podemos conversar dentro de la ventilación no invasiva es el modo AVAPS, o, está traducido, ¿cierto?, en sus siglas en inglés, o presión de soporte con volumen promedio asegurado. Como podemos ver acá, y haciendo el resumen de lo que nos comenta, ¿cierto?, este par de líneas, yo en un paciente puedo prefijar un volumen corriente que ingrese por cada ventilación. Como vemos en esta línea punteada acá, tenemos un volumen corriente programado de 200 ml. Cuando este volumen baja lo que yo le programo que ingrese al pulmón, la presión o el IPAP o presión positiva de final de inspiración va a ir aumentando paulatinamente hasta alcanzar valores preestablecidos y llegar al volumen corriente que yo prefijé. Como ustedes pueden ver acá, yo comencé con una presión, con un IPAP preestablecido, con un volumen corriente preestablecido de 200. Cuando este es inferior a lo que yo programo, paulatinamente comienza a aumentar la presión positiva de final de inspiración para generar el volumen corriente que yo programé. De lo más básico a lo más complejo, entonces estamos diciendo que el CPAP utiliza una presión tanto en inspiración como en expiración. El VPAP, o modo binivelado, utiliza ya dos presiones, una tanto en inspiración, que va a ser el IPAP, como en expiración, que va a ser el EPAP.
Y ya encontramos un modo que incorpora otras variables que son también programables por mí y que van a utilizar un modo variable de presiones en la inspiración. Es decir, el EPAP va a mantenerse siempre continuo, no va a tener mayor variabilidad porque con eso yo me aseguro que el alvéolo no colapse al exhalar. Pero al inhalar, por el aumento de presiones de la vía aérea, yo me aseguro que tenga una movilidad de presiones dentro de un rango que me lleve a un valor predeterminado y fijado por mí de volumen corriente preestablecido. Es decir, logro un volumen corriente programado por mí para lograr parámetros de oxigenación y de barrido de CO2 adecuado, a costa de que esta presión positiva de final de inspiración otorgue el menor daño posible al alvéolo. ¿Por qué? Porque muy por el contrario, si yo ya logro llegar a un volumen corriente prefijado, el ventilador va a censar aquello y va a utilizar la menor cantidad de presión positiva en la inhalación, es decir, esta que tenemos acá arriba, en la inhalación para llegar a este volumen corriente prefijado o programado por mí. Entonces, en la presión de soporte con volumen promedio asegurado utiliza un algoritmo automático que nosotros, o que más bien está ya patentado, digamos como tal, como AutoTrack. ¿Qué hace este algoritmo? Provee un volumen corriente promedio al adaptar de manera automática la presión de soporte. Es decir, la presión de soporte va a variar en relación al volumen corriente que yo programé o prefijé. Recordemos que el volumen corriente, tanto en el CPAP como en el VPAP o modo binivelado, yo no lo voy a programar. Yo lo único que voy a hacer va a ser cambiar modalidad de presiones para llegar quizás a un volumen corriente predeterminado. En cambio en el AVAPS yo sí tengo la posibilidad de predeterminar o programar el volumen corriente al cual yo quiero llegar en un paciente. El software del ventilador entonces ajusta la IPAP entre un rango de presión mínima y máxima. Es decir, solamente voy a tener la facultad en el AVAPS de tener inferencia en la presión positiva de final de inspiración para que se mueva en determinados rangos y utilice la menor cantidad de presión inspiratoria para llegar a este volumen corriente que yo programé. Si el volumen corriente entonces disminuye, el ventilador aumenta de manera automática y gradual la IPAP para mantener un volumen corriente prefijado como vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué ventajas entonces tendremos nosotros de la modalidad AVAPS versus el VPAP o el CPAP? Acá puedo programar un IPAP máximo y un IPAP mínimo, es decir, presión positiva de final de inspiración tope y mínima de presiones en las cuales voy a lograr un volumen corriente que también puedo prefijar, un EPAP que también puedo prefijar y una frecuencia respiratoria que también puedo programar yo en este tipo de modalidad. Para introducirnos un poquitito más en relación a los modos ventilatorios y entenderlos un poco más en relación al concepto y en relación a los parámetros que yo voy a programar dentro del ventilador, debo tener o introducir dentro de mí ciertos conceptos. Ya sea, no solamente elegimos un modo determinado para ventilar a alguien, sino que dentro de ese mismo modo tenemos una variedad de programaciones que debemos adaptar en relación al paciente que nosotros tengamos delante, según la clínica, según la gasometría. Tenemos entonces que el IPAP es el nivel de presión programado durante una inspiración, o sea, la mayor cantidad de presión que logramos al inspirar. Cuando exhalamos o en la expiración tenemos el EPAP, que es el nivel de presión programado durante la expiración. Nunca yo debería programar un EPAP menor que 4 centímetros de agua, porque con 4 centímetros de agua al menos yo logro barrer el recorrido que comienza desde el monitor por todo el circuito hasta la interfase que va a llegar a mi paciente. Si yo prefijo en un ventilador no invasivo o liviano menos que 2 centímetros de agua, ni siquiera vamos a tener la capacidad de barrido del aire que queda dentro de la tubuladora de este circuito. ¿Cuándo sí puede ser cero? Cuando nosotros utilizamos un ventilador pesado o un ventilador que convencionalmente se utiliza para ventilación mecánica invasiva y que dentro de su software y programación tiene modalidades
para otorgar a un paciente, una vez que se ha extubado, ventilación no invasiva, yo pudiese tener una EPAP de 0, pero solamente en aquellos que tienen doble tubuladura, que no es el caso de aquellos convencionales o livianos de ventilación no invasiva. Equivale a la PIP de los equipos de la ventilación mecánica invasiva. Esto es muy importante también recordarlo porque creo yo que una vez que se adquieren los conocimientos básicos de la ventilación no invasiva, la ventilación invasiva es mucho más fácil de entender, es mucho más fácil de programar y es mucho más fácil de adecuar una presión en relación a otra y a volúmenes corrientes que va a necesitar mi paciente a futuro. Entonces, tener el concepto de que el PIP o presión positiva de final de expiración, que veremos en el módulo de ventilación mecánica invasiva, y que ya hemos incorporado al inicio de la clase como introducción de ventilación mecánica, va a ser el equivalente al EPAP, o presión positiva de final de expiración, en ventilación no invasiva. Entonces, como vimos en la diapositiva, esto, en el diagrama que comentamos, podemos ver la diferencia entre IPAP, EPAP, presión de soporte, y cómo otorgamos, digamos, o calculamos la presión de soporte. Cuando conversamos o nombramos el trigger inspiratorio, es un sensor por el cual el equipo detecta que el paciente quiere iniciar una inspiración. Puede ser, dependiendo de cómo estemos ventilando a nuestro paciente, por presión o por flujo. Puede ser automático o modificable según el tipo de ventilador que estemos utilizando. Puede ser poco sensible o utilizar un trigger o una sensibilidad poco sensible, y que esto va a ser igual a que los esfuerzos inspiratorios sean inefectivos, o muy sensible y que el esfuerzo inspiratorio sea autociclado. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo fijo un trigger o sensibilidad en el ventilador, la sensibilidad lo que va a hacer es que va a captar, o el ventilador, ya este software que yo tengo como ventilador, va a captar cuando un paciente tiene un esfuerzo inspiratorio, independiente de la ayuda que tengo. O sea, yo genero un esfuerzo inspiratorio, trato de respirar, el ventilador lo capta y lo sensa. De eso va a depender la sensibilidad o trigger que yo le programe. Si es que yo tengo un trigger demasiado amplio, voy a tener que hacer un esfuerzo inspiratorio demasiado grande para que el ventilador lo capte. Y muy por el contrario, si es que la sensibilidad mía que yo programé, según flujo o según presión, es demasiado pequeña, si es que yo tengo un paciente que a lo mejor tiene frío, si esto está tiritando, o al yo hacerle algún tipo de cambio de posición, cuando lo estimule, el ventilador va a captar ese cambio de presión y va a brindar un soporte ventilatorio a esa detección de cambio de presiones y por ende traducida en un esfuerzo inspiratorio no siendo así. Es decir, si yo fijo a una sensibilidad baja, el esfuerzo inspiratorio puede ser autociclado o muy sensible. Ante cualquier movimiento que no necesariamente es un esfuerzo inspiratorio, puede generar un apoyo ventilatorio desensado. Entonces también tenemos que tener o debemos tener ojo en el trigger o sensibilidad que nosotros vamos a programarle al ventilador. El ciclado o trigger expiratorio. Recuerde que tenemos el trigger inspiratorio o sensibilidad inspiratoria, de la cual habíamos conversado anteriormente. El ciclado, mayormente conocido, es el fin de la fase inspiratoria e inicio de la expiratoria. Eso debemos tenerlo muy claro, digamos. Fin de la inspiración e inicio de la expiración. Esto también puede ser por flujo, ya en modo presión de soporte, donde el flujo durante la inspiración tiene una morfología desacelerada, cicla cuando cae un valor de flujo determinado, en algunos términos absolutos en relación al porcentaje de un flujo peak que puedo tener, y puede ser automático o programable. Puede ser también fijado por tiempo, en aquellos modos que sean presión controlado, y se programa el tiempo inspiratorio, o sea, una determinada cantidad de milisegundos de tiempo inspiratorio, para que cambie de la inspiración e inicie la expiración, como lo podemos ver, digamos, en este diagrama. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto? Como comentamos acá, tenemos el ciclado, que es el fin de la fase inspiratoria e inicio de la expiración,
acá, ¿ya? En donde por lo general puede estar dada por flujo o por tiempo, ¿sí? Dentro de los modos ventilatorios de ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Tenemos aquellos que son ciclados por flujo y ciclados por tiempo. Dentro de los ciclados por flujo, tenemos aquel espontáneo y aquel espontáneo controlado. Y dentro del ciclado por tiempo tenemos el modo controlado, o que también podemos ver en la literatura COT, o el modo asistido controlado, o AC, o ST, o mayor y quizás convencionalmente conocido como spontaneous time, ¿ya? En donde primero el espontáneo veremos todas las fases inspiratorias son desencadenadas por el paciente. O sea, yo prefijo una sensibilidad para que el ventilador me detecte cada esfuerzo inspiratorio que el paciente realice. En cada esfuerzo inspiratorio que el paciente realice, el ventilador lo va a ayudar o lo va a soportar en cada ventilación. El espontáneo controlado, ¿ya? O spontaneous time, si pasa un determinado tiempo sin detectar un esfuerzo inspiratorio, la máquina pasa a una fase inspiratoria según una frecuencia respiratoria que yo haya programado. Es decir, tenemos pacientes que están entrenando su musculatura accesoria, la coloco, ¿cierto?, en un espontáneo controlado, pasa un determinado rango de tiempo en el cual no se detectan esfuerzos inspiratorios y el ventilador automáticamente me va a brindar asistencia según la frecuencia respiratoria y por ende la separación de tiempo que yo haya programado y que haya detectado, digamos, el paciente en apnea. En aquellos ciclados por tiempo tenemos el modo controlado, donde todos los ciclos inspiratorios son iniciados por el equipo, tanto la frecuencia respiratoria como el tiempo inspiratorio. En el asistido controlado o ST, el paciente puede demandar más ciclos por encima de la frecuencia respiratoria que yo he programado. O sea, yo prefijé X cantidad de veces que el paciente respire por minuto, pero en esta modalidad, que le facilita bastante el acople entre paciente y ventilador, puede dar aún más de las programadas por mí. ¿Por qué? Porque si yo di 10 ventilaciones por minuto programadas en el ventilador, pero el paciente requiere más, según gasometría, según clínica, según la etapa de la enfermedad, el ventilador la detecta y la soporta, la ayuda a respirar más veces de las que yo programé. ¿Cómo podemos ver nosotros en este ejemplo? Tenemos el modo S, donde tenemos ventilación, tenemos esfuerzo inspiratorio, ventilación, ¿ya? Pero cada uno de los ventilaciones es iniciada por el paciente. ¿Cómo sabemos cuando una ventilación es iniciada por un paciente? Por lo general cuando tenemos una deflexión del EPAP. Tengo un EPAP prefijado, hay una deflexión menor que el EPAP. Esto me prevé o me significa un esfuerzo inspiratorio del paciente y el ventilador me va a ayudar con esa ventilación hasta un IPAP que yo le prefijé. Si ustedes ven, hay un tiempo de apnea. El ventilador no me soporta en ningún momento hasta que nuevamente detecta un esfuerzo inspiratorio y nuevamente me ayuda o me soporta con esta ventilación. Eso sucede en el modo S. En el modo ST hay un esfuerzo inspiratorio del paciente, pero cuando ya acontece una determinada cantidad de minutos prefijada, que en este caso son 5 segundos de apnea, si no detecta una inspiración o un esfuerzo inspiratorio del paciente, que la podemos ver con esta deflexión, el ventilador automáticamente me va a brindar una ventilación según el IPAP que yo le he prefijado. Y en el modo T doy cada respiración o cada aporte ventilatorio independientemente del paciente. Es decir, yo programé una frecuencia determinada, no veo ningún esfuerzo inspiratorio. Y el paciente me va a dar ventilación, 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 programada por mí. ¿Cuál de estos modos quizás es más sincrónico con el paciente? El spontaneous time, donde voy a tener censado de esfuerzos inspiratorios y soportes en momentos en que el paciente no ventila de manera espontánea.
Para entender también, dentro de los conceptos que nosotros vamos a evaluar y programar dentro de nuestro ventilador no invasivo, tenemos el tiempo inspiratorio o relación inspiración-expiración. Es la información al ventilador sobre la duración de la inspiración. Por lo general, y en valores y en terminología de relación entre uno y otro, la relación normal y convencional entre inspiración y expiración es 1:2. O sea, en un paciente normal, tranquilo, sin ninguna patología de base, esa va a ser nuestra relación inspiratoria normal, 1:2. En pacientes restrictivos, por ejemplo en pacientes que tienen limitación crónica del flujo aéreo, asmáticos, donde la luz de la vía aérea se ocluye o se minimiza en relación a lo normal, voy a necesitar una relación inspiración-expiración 1:1. Es decir, acorto el tiempo inspiratorio para brindarle más tiempo a la inspiración. Porque yo necesito que este volumen que yo prefijé, de acuerdo a lo programado en mi ventilador, ingrese al pulmón, pero en un tiempo mayor que el convencional o que en un pulmón normal. Muy por el contrario, en un paciente obstructivo, yo lo que necesito hacer es prolongar la expiración. Tengo, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un pulmón enfisematoso, donde ya su distensibilidad no es la misma que un pulmón normal. Entonces, la velocidad a la cual ingresa un volumen prefijado por mí al pulmón es indistinto. Puede ingresar rápido, puede ingresar lento. Ingresa rápidamente, pero cuando este aire o este volumen es exhalado hacia el exterior, necesito una mayor cantidad de tiempo por la distensibilidad de este pulmón enfermo. Es decir, paciente restrictivo, utilizo lo más aproximado de relación inspiración-expiración 1:1. Paciente obstructivo, utilizo la relación más aproximada a lo que es 1:3, alargando el tiempo expiratorio, y muy por el contrario en un restrictivo, alargando el tiempo inspiratorio. Entonces, muy importante saber y determinar si un paciente clasifica en uno o en otro ítem, porque no va a ser lo mismo que si yo programo un volumen corriente determinado que ingresa al pulmón, la cantidad de tiempo entre que éste se demora en ingresar y egresar en relación a si un paciente restrictivo o es obstructivo. El rise time, entonces, es la rapidez con la cual alcanzo el IPAP desde el EPAP. Es decir, qué tan velozmente quiero que ingrese este volumen de aire hacia el pulmón, o qué tan rápido quiero que pase desde el EPAP hacia el IPAP en relación a la velocidad. Y esta puede ser rápida o puede ser lenta. Ya donde la rápida vamos a tener un soporte precoz, un flujo alto, va a ser más incómodo para el paciente, obteniendo así mayor fuga. Y un rise time que es lento es todo lo contrario. Entonces tenemos modos ventilatorios de tipo mixto, según el equipo con el cual nosotros nos encontremos. Y en este nos encontramos con el volumen asegurado, que ya habíamos conversado, ¿cierto?, en relación al AVAPS, donde programamos un volumen objetivo y una presión máxima por encima de la IPAP hasta que se logre llegar a ese volumen, ¿ya? O sea, yo programo un IPAP entre uno y otro rango, el PAP va a ser siempre el mismo, para lograr un volumen corriente programado por mí, según clínica, según gasometría con la cual me estoy encontrando. Es decir, y resumiendo, tenemos una gran diversidad de modos ventilatorios dentro de la misma ventilación no invasiva. Con esto yo les quiero comentar que no va a ser lo mismo tener un paciente con ventilación no invasiva en relación a la gravedad de la enfermedad por la cual está cursando. Dentro de los mismos modos ventilatorios tenemos modos más simples, entre comillas, a más complejos o con mayor variabilidad de parámetros programables por mí para producir un menor daño dentro del pulmón. Por ejemplo, no necesariamente voy a requerir de presiones positivas de final de inspiración demasiado altas para llegar a un volumen corriente al cual va a ser gasométricamente aceptable y clínicamente también. Ventiladores hay una infinidad de marcas.
Dentro de esas marcas tenemos algunos con los cuales nos podemos encontrar con este parámetro programable de CPAP. Hay otros en los cuales tiene programable CPAP ST y hay otros en los que encuentro programable CPAP ST o VPAP y modalidad ABAPS. Todo va a depender de la marca comercial con la cual yo esté trabajando y del proveedor que me abastezca al centro asistencial en el cual yo me encuentro. Resumiendo, quizás nos podemos encontrar entonces con que, y como podemos ver acá, dentro de todo lo que hemos hablado y los conceptos que hemos conversado, el IPAP es la presión máxima en la fase inspiratoria, como podemos ver en el diagrama. El IPAP es igual a la presión de soporte más el PIP o más el EPAP. El EPAP va a ser lo mismo que el CPAP, va a ser lo mismo que el PIP. Recuerden ustedes el PIP, ya estamos asimilando conceptos para cuando conversemos de la ventilación mecánica invasiva. Y la presión de soporte va a ser igual al IPAP menos el EPAP. O sea, en esta curva, IPAP menos EPAP me va a dar la presión de soporte. Rampa o rise time, rapidez para alcanzar el IPAP. ¿Qué tan rápido yo voy a pasar de mi EPAP al IPAP? El ciclado determina el paso de la inspiración a la expiración. Y en una ventilación no invasiva puede estar fijada por flujo y prefijada, digamos, de un 20 a un 25% del flujo expiratorio. Cuando llega a este punto, se produce el paso de la inspiración a la expiración. El trigger inspiratorio que conversábamos, ¿recuerdan? El trigger es la detección de un esfuerzo inspiratorio que va a producir mi paciente y este va a estar bajo el EPAP. Bajé. Si yo, por ejemplo, programara una sensibilidad a este rango, es decir, lo que comentábamos anteriormente, una sensibilidad demasiado alta, cada esfuerzo inspiratorio de mi paciente no lo va a detectar el ventilador. Muy por el contrario, si es que quizás yo me fijara una sensibilidad a este nivel, tendríamos mayor cantidad de autociclado porque ante un movimiento que no necesariamente son esfuerzos inspiratorios, se va a generar una ventilación cuando yo lo programo así para que el modo ventilatorio soporte cada ventilación. El CPAP es comúnmente utilizado, se utiliza por lo general en pacientes que son de patologías crónicas, de manera domiciliaria, además de pacientes intrahospitalarios, en donde yo necesito tener un alvéolo que no colapse, ¿ya? Es similar al PIP o al EPAP, como ya habíamos conversado en el modo binivelado, proporciona una presión positiva continua durante todo el ciclo respiratorio en pacientes que respiran espontáneamente y es asociada habitualmente a la presión de soporte. Pero recordemos que no es lo mismo CPAP que presión de soporte. CPAP va a estar siempre en este rango, oscilando. Y la presión de soporte va a ser toda aquella que se genera por sobre el CPAP. ¿Ya? O sea, no es lo mismo. Acá tenemos entonces el IPAP, que parte, ¿cierto?, desde 0 hasta la presión pico que yo logro tener en esto. La presión de soporte que va a ser el IPAP menos el EPAP, es decir, este rango que va entre EPAP y el IPAP. EPAP, recordemos que la presión positiva final de expiración va a ser lo mismo que CPAP y va a ser lo mismo que PIP en una ventilación mecánica invasiva. ¿Qué tenemos acá en relación al VPAP y o si confrontáramos uno con otro? Primero, comentar que el CPAP es similar al PIP, eso ya lo hemos dicho. El VPAP es el IPAP más el EPAP y es lo mismo en un ventilador mecánico invasivo a presión de soporte más PIP. O sea, si yo sumo esto y sumo esto,
voy a tener la modalidad VPAP. Si yo sumo presión de soporte PIP en un ventilador mecánico invasivo, voy a tener un PIP de presión positiva de final de expiración para mantener el alveolo no colapsable, más una presión de soporte por sobre este PIP. El EPAP es lo mismo que el CPAP, es lo mismo que el PIP. Y un IPAP sobre 0 va a ser siempre presión de soporte, siempre también sobre la presión positiva de final de expiración. Ya habíamos comentado, ¿cierto? Aquí tenemos un CPAP, acá tenemos una presión de soporte por sobre este CPAP. Si es que ya queremos incorporar la modalidad VPAP, tenemos EPAP acá, o PIP, más una presión de soporte acá, y el IPAP va a ser desde 0 hasta la presión pico de final de inspiración, o sea, en este caso 22. Acá también lo vemos en este otro diagrama. Si nosotros, por ejemplo, prefijáramos o nos basamos en esto entre que la presión de soporte es el IPAP menos el EPAP, tendríamos que, si fijamos en un ventilador binivelado un IPAP de 12 y un EPAP de 4, estamos hablando que tenemos un EPAP o un PIP de 4, el cual nunca debe ser menor a este, recordemos, por la cantidad que necesita la tubuladora para refrescar el aire que se encuentra ahí, y una presión de soporte de 8. Si sumo presión de soporte de 8 más el EPAP de 4, voy a tener un IPAP total desde aquí a acá de 12. Y muy por el contrario, si es que fijo un IPAP de 5 de 15 y un EPAP de 5, esto significa que voy a tener un EPAP de 5, o sea, EPAP de 5, una presión de soporte de 10, es decir, de aquí a acá voy a tener 10, y 10 más 5 van a ser un IPAP total de 15, o sea, 15. O lo que es lo mismo, ¿cierto? IPAP menos EPAP, presión de soporte, que en este caso es 10. 10 es su valor total. Eso sería el día de hoy. Conversamos en relación a los modos ventilatorios dentro de la ventilación mecánica no invasiva. CPAP, PPAP o ST y modalidad AVAPS. ¿Qué cantidad de presiones nos da uno? ¿Para qué paciente lo utilizamos? ¿Cuándo prefijamos o necesitamos solamente CPAP o EPAP de manera continua en un paciente? ¿Cuándo ya requerimos incorporar el término de IPAP? ¿Cuándo, y para mejor quizás, utilizamos una modalidad en la cual yo llego a un volumen corriente predeterminado a la menor cantidad de presión positiva inspiratoria que me pueda generar dentro del pulmón para no tener una mayor cantidad de daño que sí podría ser en un modo en el cual no tenga este tipo de modalidad? IPAP, recordemos que perseguimos cuando tenemos un paciente con hipercapnia, o muy por el contrario, tenemos un paciente hipercápnico que con un IPAP no hemos logrado barrer la suficiente cantidad de CO2, aumentamos este IPAP. Tenemos un paciente hipoxémico aún que no hemos logrado valores de oxígeno dentro de la sangre de manera óptima, aumentamos el EPAP. Comentarles que al aumentar el EPAP debería ir siempre relacionado también con el aumento del IPAP, porque si no, lo único que estamos haciendo es acortarle el soporte, ¿cierto? Al aumentar el EPAP, disminuir el soporte que estoy teniendo en cada ventilación, porque el EPAP, recordemos que no es nada más que la presión positiva que queda dentro del alveolo al exhalar. Entonces, si yo aumento esta presión dentro del alveolo al exhalar, para llegar a presiones positivas de final de inspiración, o el modo ventilatorio que me va a soportar esta ventilación va a ser muy poco. Entonces también comienza más trabajo ventilatorio, mayor utilización de musculatura accesoria, se cansa más el paciente. Entonces por lo mismo es muy recomendable quizás tener bastante ojo en ese tipo de toma de decisiones. O sea, no necesariamente si alguien con poca oxigenación solamente le voy a subir el EPAP sin tener relación con la subida del IPAP. ¿Qué parámetros o con qué parámetros inicio? Por lo general hay parámetros de iniciación estándar, IPAP de 10, EPAP de 5, FiO2 que van a ser titulables según la saturación de un paciente,
el tiempo inspiratorio o la relación IE van a ir de acuerdo si un paciente al cual yo estoy ventilando es restrictivo o es obstructivo. La frecuencia respiratoria va a ir de acuerdo al volumen minuto que yo quiero lograr en ese paciente también. También de acuerdo al ventilador con que yo me encuentro en mi centro. No todos los ventiladores no invasivos tienen la modalidad AVAPS que nos conlleve a tener la ventaja de fijar un volumen corriente y una frecuencia respiratoria y una presión con intervalos positivos de final de inspiración que ni el ST ni el CPAP se puede lograr, digamos, en aquellos programas. Espero que haya sido de ayuda el día de hoy esta clase y cualquier cosa no duden en contactarnos a través de la página. Que esté muy bien. Hasta luego.